En el marco del seminario de casos en defensa y litigio oral, materia en la que nos encomiendan la tarea 1 y una reflexión sobre la víctima, su servidor José Francisco Ortega Barreiro, maestro en juicio oral penal, así como también maestro en administración pública, emito mi opinión sobre algunos cuestionamientos que nos hacen para definir algunos aspectos sobre la víctima. En este caso, nos preguntan que en qué momento la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales manifiestan que o disponen que la víctima puede constituirse en coadyuvante. Para empezar, bueno, tendríamos que establecer qué es un coadyuvante o qué es coadyuvar. Y de acuerdo con el diccionario de la Academia Española, coadyuvar es contribuir o ayudar a que algo se realice o tenga lugar. En el artículo 20, apartado C, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen como derechos de la víctima o ofendido coadyuvar con el Ministerio Público para que se le reciban todos los datos, elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y, en su caso, a intervenir en el juicio o interponer los recursos que previene la ley. En los artículos 109 y 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen los derechos que la víctima o el ofendido tiene para el caso de intervenir tanto en la integración de la carpeta de investigación como en un proceso legal o en el juicio oral. El texto 338 define que una vez que el Ministerio Público ya hace la acusación en la etapa intermedia y se le notifica esto a la víctima o ofendido, dentro de los 3 días siguientes este tendrá que señalar por escrito si quiere constituirse como coadyuvante en el proceso. Entonces, de ahí, bueno, puede integrar algunos medios de prueba que podemos pensar o sentir, en el caso de las víctimas u ofendidos, que no ha tomado en cuenta el Ministerio Público y que para la víctima o el ofendido puede ser importante para lograr una sentencia condenatoria. En este caso también, no nada más los medios de prueba para efecto de comprobar los hechos, ¿no? O integrar parte de los hechos de acuerdo a lo que, o en relación a lo que el Ministerio Público propone en su acusación, sino también para cuantificar, ¿no? Y asegurarse de que exista una reparación del daño. Asimismo, ¿qué engloba esta situación de la coadyuvancia? Bueno, como lo habíamos apuntado, que se reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, que se desahoguen las diligencias que proponga la agente del Ministerio Público y que no quede nada volando, nada pendiente, y también proponer todas aquellas diligencias que consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la procedencia y, como habíamos señalado, y la cuantificación y la reparación del daño. A pesar de que en la Constitución se establece como facultad de las disposiciones que regulan la figura de la coadyuvancia en la legislación procesal penal, se puede interpretar como una obligación también o una carga procesal hacia la víctima. La realidad es que este es un derecho de la víctima, el querer o no coadyuvar, pero en muchos momentos la ley te dice o señala que si no comparece, bueno, pues tendrá por perdido algún derecho, cuando en la realidad esto no debe de ser. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es si consideramos que conviene obligar a la víctima a constituirse como coadyuvante. Pues realmente algunos autores señalan que constituirlos como coadyuvantes a las víctimas y obligarlos a comparecer a un proceso penal implica revictimizarlos, hacerlos partícipes de nueva cuenta de lo que les ocurrió y en muchos de los casos enfrentar a los delincuentes que por obvias razones en algunos asuntos, como en el caso de los niños, niñas y adolescentes,
víctimas de una situación sexual o delincuentes de alta peligrosidad, pues no se les enfrenta o no se les confronta en un juicio penal. Pero obligarlo como tal no podríamos decir que es adecuado o que es conveniente, porque en muchos casos pudiese cambiar la versión de los hechos, pudiese impedir que las cosas se desarrollen como debe de ser para conseguir la condena, ¿no?, que el Ministerio Público en su momento esté buscando. Pero también es importante la participación de la víctima o el ofendido, porque en todo caso es un testigo importante de los hechos al que le ocurrieron, ¿no?, los actos delictivos, y entonces es de primera mano el testimonio de ellos, y que en base a ese testimonio se integren los datos o medios de prueba con los que en un juicio eminentemente se permita una sentencia condenatoria. Entonces, la ley en algunos aspectos dice que se requiere que la víctima o el ofendido acompañen desde la indagación o la integración de la carpeta de investigación hasta el proceso penal. Pero la realidad es que es una facultad, de acuerdo al 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es una facultad que tiene la víctima de hacerlo o no hacerlo. Y no hacerlo no implica, de acuerdo a la ley y a la obligación de la Procuración de Justicia o de quien se encarga de procurar justicia, pues es una obligación integrar no nada más debidamente los hechos con las pruebas y concatenarlo con la cuestión jurídica o el tipo de delito o el tipo penal que se dé, sino también procurar que exista una reparación del daño y que se cuantifique, ¿no?, esta misma. Ahora, ¿considera usted que la víctima es parte en el proceso por constituirse como coadyuvante? Realmente no. Una parte en el proceso pues es el ofendido o la víctima, otra parte es el Ministerio Público, otra parte es el agente activo o el acusado, el imputado, el juez, y esos son los elementos que se requieren para llevar un proceso penal, aparte del asesor jurídico, el defensor. Pero que sea coadyuvante o no es simplemente que sea activo, que esté activo en integración, ¿no?, en proponer datos de prueba o medios de prueba, proponer diligencias, presionar al Ministerio Público para que haga y formule una imputación adecuada y en su momento una acusación integrada, que se realice lo necesario para que se cuantifique una reparación del daño y que sea justo de acuerdo a lo que le afectó, ¿no?, el hecho punitivo. Entonces, no se requiere que se constituya como coadyuvante a la víctima para que ésta a su vez pueda ser una parte o denominada parte en un proceso. Se requiere que exista una víctima, o una víctima o unas víctimas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tenga que ver la investigación de un delito y en su momento un proceso penal. Y bueno, constituirse como coadyuvante es cuando quieres ayudar a que algo ocurra, a que algo suceda o que se realice. Es decir, que integrando elementos que necesita el Ministerio Público, desde el testimonio mismo de lo que ocurrió, si es posible, bueno, pues ¿para qué? Para fortalecer una imputación y en su momento una acusación, pero como parte, de acuerdo a la coadyuvancia, pues no es así, ¿no? ¿Considera usted que la víctima puede decidir libremente si desea coadyuvar en cualquier etapa o debe estar limitada a un momento procesal? Bueno, la ley define en el artículo 334, como lo hemos dicho, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el momento en que existe la acusación y se la notifica, en ese momento decidirá la víctima si quiere coadyuvar en el proceso penal o en el juicio oral penal. Y realmente no es así, ¿no?
desde que inicia, desde que denuncia, como lo dicen los autores, y así lo creo, desde que denuncia un hecho de tipo penal y que hay elementos o datos de prueba para una imputación, desde ese momento ya hay ya se está coadyuvando, y eso es libre. Si uno decide comparecer, denunciar, o si decides darle seguimiento a un hecho delictivo que alguna otra persona haya denunciado, bueno, eso la víctima lo puede hacer, y no implica que el Ministerio Público se desentienda de un asunto o que el Estado se desentienda de un ilícito. Tiene la obligación de investigar y perseguir y hacer cumplir la ley, el Ministerio Público. Pero la víctima puede decidir si participa o no. Aquí el obligado a responder de lo que hizo sería al imputado o al acusado, ¿no? Al que ofende, al que daña a una víctima. Pero la víctima no tiene esa obligación, ¿no? Participar o de ser coadyuvante, obligado en algún proceso. Y en el proceso o en cualquier etapa del proceso, desde la investigación o hasta el final, hasta el juicio oral, cualquier víctima puede integrarse, puede integrar elementos o datos de prueba. Obviamente los datos de prueba o los medios de prueba se darán en la etapa procesal que corresponda. Eso es sí, porque debe haber un debido proceso, debe haber un orden en ese sentido. Pero sí puede decidir libremente la víctima, ¿no? Acudir o no a un proceso penal. Obviamente, como fuente de consulta tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 108 al 109, de ahí al 334, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado C, la revista Inmexus, que hace un estudio desde la jurisprudencia en el tema de las víctimas. Y bueno, con esto concluimos nuestra opinión.